Muy bien, sean todos bienvenidos a este cuarto episodio del conversatorio de esta miniserie en búsqueda del remanente escatológico o el remanente escatológico, del cual hemos estado presentando algunas ideas que van o corren desde Apocalipsis capítulo 10 y nos vamos a ir eventualmente avanzando hasta el capítulo 14, que vemos que ahí hay grandes verdades y grandes bendiciones para todos nosotros. Les invitamos a seguirnos escuchando y viendo por este medio, y vamos a retomar lo que dejamos en el tintero del episodio anterior, no sin antes presentar de nueva cuenta que está conmigo. Su servidor, el pastor Israel Robles. Gracias, Francisco, por formar parte nuevamente de este diálogo, de esta conversación acerca del remanente escatológico, ese movimiento, ¿verdad?, que sobrevive a esos tiempos de persecución y finalmente tiene un mensaje que debe circundar el globo y preparar el mundo para la segunda venida. Así es. De allí la importancia y la relevancia del tema que estamos tocando sobre esta mesa. Así que les invitamos a buscar en sus Biblias, porque este asunto es bíblico y estamos ahorita yendo de Apocalipsis capítulo 11 a Apocalipsis 6, cada libro de Daniel de pronto, pero mientras tanto retomamos el versículo 13. Yo quiero leer el versículo 13 y recordar algunas ideas para hacer la conexión directa del episodio anterior. En aquella hora hubo un gran terremoto. Veíamos que este terremoto era un terremoto de índole social, que lo ubicamos en la historia como este gran evento que fue la Revolución Francesa. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, ¿verdad? Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí hay un mensaje muy especial, pastor, que identifica o adelanta dos características de un grupo. Dice, y los demás. ¿Quiénes son a los que se refiere el pasaje? Y los demás que se atemorizaron y que dan gloria al cielo. Bueno, aquí hay una expresión muy importante, y los demás. Está hablando precisamente de un movimiento, y prácticamente esta es la palabra que se va a traducir como remanente, que es la palabra griega loipos, que se traduce como los demás, y también va a aparecer en Apocalipsis 12:17 como los otros, el resto de la descendencia de la mujer que fue perseguida. Ahora, aquí se mencionan precisamente una actitud que llama la atención, ¿verdad? Dice que ellos en primer lugar experimentan temor y en segundo lugar dan gloria al Dios del cielo. Estas dos actitudes en forma interesante constituyen la respuesta correcta al Evangelio, ¿verdad? Porque en Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que en forma impresionante el verso 13 presenta de pronto a ese remanente, pero ahora en un nuevo escenario, porque ya lo había presentado en el capítulo 10. Este nuevo escenario lo lleva a identificarlo con los dos testigos. Es decir, este remanente, a diferencia de lo que hicieron el papado de Francia, que no aceptaron la Biblia en su pureza y en su autoridad total, este remanente ha visto lo que ha pasado y ahora sí se apega a la autoridad total de las Escrituras, ¿verdad? Así es. La aceptación de la autoridad total de la Biblia, y recordamos el episodio anterior que se les estudia con una interpretación historicista
y que se debe de entender dentro de una explicación escatológica. Solamente retoma algunas ideas del episodio anterior. Y este pasaje entonces, pastor, es muy, a mí me parece sumamente interesante cómo la Biblia se explica a sí misma y cómo le da respuesta a los versículos del capítulo 14, ¿verdad? Estas dos ideas de aquellos que se atemorizaron y aquellos que le dan gloria, pues nos vamos con el versículo de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, y ahora precisamente ahí me detengo, ¿qué juicio? Era necesario que Dios empezase un camino para vindicar su nombre. Antes de que vengan poder y gloria, el universo debe de estar en paz, o debe estar totalmente de acuerdo que justos y verdaderos son sus caminos. Para ello es necesario empezar a vindicar el nombre de Dios a través de un proceso de juicio. Y yo quiero invitarles que vayan conmigo a Apocalipsis 6, Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Ahí hay una figura simbólica que habla de algunas almas que están debajo del altar, que no pensamos, abro paréntesis, en estas figuras fantasmagóricas o espíritus ambulantes, sino más bien pensamos o recogemos esta simbología bíblica que tiene que ver que, por ejemplo, en el libro de Génesis viene una expresión en donde la sangre de Abel, quien había muerto, clamaba desde la tierra. Es una expresión que simboliza de venganza y que expresa justicia, no necesariamente un alma penando como... No, ese texto no enseñaría la inmortalidad del alma, sino más bien está presentado en el contexto de que se haga justicia a ese periodo donde hubo mártires como Abel, ¿verdad? Y donde y también, bueno, en el pacto conllevaba la idea de venganza, pero era en el término de que se cumpliera lo que estaba estipulado en el pacto. Pero aquí es interesante, ¿no? La expresión ¿hasta cuándo? Quiere decir que ellos murieron sin entender que había un momento señalado ya para el juicio, ¿no? Así, por esa razón preguntan ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No juzgas, otra vez la idea de la necesidad de un juicio, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y de igual manera, Daniel 8:14 contiene la misma pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta cuándo, dice, durará el pisoteo del santuario? Sí, el 8:13 y luego el 8:13. Y entonces ahí se responde que efectivamente hay un momento en el que el juicio va a empezar, uh-huh, ¿verdad? Hasta 2300 tardes, días de tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Que al igual que el día de la expiación, ¿verdad? Que era un día de juicio, entonces proféticamente podríamos decir que aquí se señala o se llama la atención hacia un momento cuando va a empezar el juicio. Por eso leímos en Apocalipsis 14:7, ¿verdad? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, por primera vez se dice, la hora del juicio ha llegado. Y la séptima trompeta conecta el juicio con el reinado de Dios, ¿verdad? Porque aquí dice, ya pasando, regresando a Apocalipsis 11, ¿verdad? Ya vimos que pone de relieve el tema del juicio. Pero en Apocalipsis 11 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero, ¿por qué dice Dios reinará? Sabemos que Dios siempre ha sido el rey, ¿verdad? Sin embargo, un rey en la antigüedad solo podía reinar hasta que destruyera a sus enemigos. Y en la Biblia, Dios solo va a destruir a sus enemigos cuando haya sido demostrado ante el universo que Él fue justo en su trato
con el ser humano que es libre, ¿verdad? Que tiene libertad. Y Dios va a dejar intacta esa libertad, o sea, solo va a ser justo en su juicio, y por eso podrá finalmente destruir a sus enemigos y reinar. Así es. Entonces, estos elementos agregan otros ingredientes a ese escenario donde va a surgir el remanente. Podríamos decir que el remanente que surge en esa época, pues también habría de predicar ese mensaje de juicio. Así es. Y por esa razón el versículo 18 del capítulo 11 dice, y nos lleva hacia este periodo de juicio, dice que se llegaron las naciones y tú irá venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces era necesario que se iniciara este proceso o este periodo de juicio. Luego esto nos conecta, pastor, con una imagen que nos lleva hacia el santuario. Mi primera pregunta, mi primera impresión es ¿por qué Dios dirige al lector después del juicio hacia el santuario? Correcto. Bueno, esto quizás tiene que ver con Daniel, con la apertura del libro de Daniel, y especialmente lo que dice Daniel 8:14, ¿no? Que después de ese periodo profético de 2300 días que corren del siglo V a mediados del siglo XIX, más específicamente del año 457 a 1844. Entonces, la expresión del santuario será purificado solo se puede entender a la luz de los servicios del santuario, ¿verdad? Específicamente en el santuario terrenal se realizaban dos tipos de servicios, ¿no? Uno durante el año, que tenía lugar en el lugar santo, cuyo elemento central tenía que ver con el perdón, ¿verdad?, que el pecador obtenía al sacrificar una víctima, pero también con el hecho de que la sangre de esa víctima, donde el pecador transfería simbólicamente sus pecados y le daba muerte, esa sangre era rociada en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo por el sacerdote, ya no por el pecador, sino por el sacerdote. Entonces el pecado en cierta forma quedaba registrado en el santuario. Por eso era necesario purificar el santuario, y eso sucedía en el día de la expiación. Se lo explica más en detalle Levítico 16 y Levítico 23, donde el sumo sacerdote entra el día 10 del mes séptimo hasta el lugar santísimo con la sangre de una víctima y la coloca sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca que guardaba los 10 mandamientos, las dos tablas con los 10 mandamientos. Esa arca simbolizaba el trono de Dios, ¿verdad?, que está basado en la justicia y en la misericordia. Entonces, la ley quebrantada exigía la muerte del pecador. Por eso el sacerdote colocaba sobre la tapa del propiciatorio, que era una tapa de una lámina de oro, ¿verdad?, que cubría el arca, que también se le solía llamar el asiento de la misericordia. Colocaba la sangre de la víctima, ilustrando que la exigencia de la ley quedaba satisfecha con esa sangre, ilustrando de esa manera, ¿verdad?, la muerte sustitutiva del Salvador para poder traer salvación a la humanidad, o más específicamente a quien lo acepte y se arrepiente. Así es. Entonces, todo es, el tema del santuario realmente es
es un elemento que sirve como una llave que abre todo un sistema de verdades que se van concatenando, ¿verdad? Y que fueron echadas por tierra durante la Edad Media, y entonces ahora ese mismo movimiento al que estamos identificando como remanente se le encomienda enseñar esas verdades. Así es. Pastor, entonces podríamos decir que vamos revelando, vamos encontrando la revelación de estos grandes hitos que el pueblo de Dios va a abrazar a través del paso siguiendo a Jesucristo a través del santuario. Y pues uno de ellos es el santuario. Otro de ellos, pues podríamos decir que es la ley, ¿verdad? Lo que contiene el arca. Ajá. Bueno, respecto al santuario, hermano Francisco, decíamos que es una llave, así que si la usamos nos puede llevar a otras verdades, ¿no? Y aquí sería interesante comentar que el santuario que se abre, el santuario que se abre en Apocalipsis 11:19 es el santuario celestial, porque el texto así lo dice, ¿no? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto que se veía en el templo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, este santuario no es el santuario terrenal. Aquí es donde entraría lo que explica el libro de Hebreos, ¿no? Que Jesús, con su muerte y resurrección, después de su resurrección, asciende a ese santuario, lo inaugura y empieza su mediación en favor de su pueblo. Sí. Pero aquí habla de que hay un momento cuando Jesús hace un movimiento del lugar santo al lugar santísimo. Movimiento que Daniel 7, 13 y 14 lo presenta, ¿verdad? Dice que en las nubes del cielo el Hijo del Hombre se acerca al trono donde está el anciano de días. Anciano de días, así es. Y da comienzo el juicio. Y entonces aquí vemos que llega ese momento, porque se abre el santuario, la parte del santuario que tiene que ver con el arca. Y sabemos que el único mueble que estaba en el lugar santísimo era el arca. En otras palabras, la parte del santuario al que se llama nuestra atención no es el lugar santo. Eso ya pasó, como lo explica, para este momento ya pasó, como lo explica Hebreos, y ahora se llama nuestra atención al lugar santísimo. Sí. Pero tú mencionabas el arca. ¿Qué importancia guarda el arca entonces para este movimiento? Pues que dentro del arca la atención se concentraba en lo que estaba dentro del arca. Y correcto, el arca no es otra cosa que un cofre contenedor para guardar algo. Y es el algo arca especial. En sí no es lo importante, sino lo importante es su contenido. Así es, que nos regresa a pensar en la idea de los dos testigos, pastor. Es encontrar dentro del lugar santo. Recordemos que era primero, el pecador andaba afuera, en el pueblo, ¿no? Y después él no podía pasar su pecado por sí solo, sino que tenía que utilizar un intercesor, quien, como usted bien lo describió, llegaba al atrio con su corderito y luego el pecado iba entrando, ¿verdad? De tal suerte que durante el año ese lugar se quedaba revestido de pecado y era necesario que hacia el día de Yom Kippur, que está una vez al año, se expiaran estos pecados. Pero lo que nos está hablando aquí es cuando precisamente Jesucristo entraría al lugar santísimo y se encontraría con el arca del pacto, y dentro del arca estaban los mandamientos, y los mandamientos nos regresan a pensar en los dos testigos. ¿Qué hay en los 10 mandamientos de forma especial? Pues de forma muy especial encontramos el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Ok, sí, entonces diríamos que este remanente empieza a descubrir no solamente que cuando ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre, se habían equivocado en el evento, dijimos en una plática anterior, pero no en la fecha. El evento no era la segunda venida, sino era
la purificación del santuario, que Jesús hace un movimiento no del cielo a la tierra, sino del lugar santo al lugar santísimo. Pero ahora también los pioneros de este movimiento descubren, ¿verdad?, la verdad de la ley, de la vigencia de la ley de Dios. Porque podemos decir que lo que estaba en la tierra era apenas una copia. La original es la que está en ese cofre, ¿no? Y entonces ellos se dan cuenta, lo que tú bien mencionabas, que las demás iglesias de a mediados del siglo XIX no negaban la importancia de los 10 mandamientos. Sin embargo, había un mandamiento que estaban olvidando o no lo enseñaban y lo estaban infringiendo, que era el cuarto mandamiento. Pero este remanente, ¿verdad?, descubre esa verdad, y entonces al santuario, a la ley, agregan el mensaje de que el cuarto mandamiento, ¿verdad?, nos lleva a la verdadera adoración a Dios como creador. No hay otra forma de adorar a Dios como creador, sino solo a través de la observancia del séptimo día, como lo explica el cuarto mandamiento. No hay otra forma, porque es el único mandamiento donde se señala a Dios como creador. Así es. ¿Verdad? Se me viene a la mente, pastor, ya casi para ir concluyendo y cerrando este episodio, algunas reflexiones relacionadas con el santuario que enfatiza aquí la enseñanza de los dos testigos, y es, hace un momento mencionaba yo, la gente en la época antigua, que cuando estaba el santuario en la tierra, podía andar en el pueblo y era donde pecaba. Si quería ser perdonado, tenía que ir al atrio. Incluso los del pueblo no entraban al atrio, se quedaban Exacto. afuera. Pero su pecado era llevado al atrio. Su pecado era transferido simbólicamente al santuario. Esta secuencia es la siguiente. Llegaba al atrio, después del atrio se entraba a través del del sacerdote al lugar santo. Y en el lugar santo había 3 muebles, ¿verdad? Y después del sacerdote, el sumo sacerdote, lo que hacía era entrar al lugar santísimo. ¿Por qué lo digo? Porque podríamos tomar una aplicación espiritual en donde podemos ser pecadores, pero podemos caer en el error de solamente quedarnos en el atrio, que simbólicamente representan el ministerio de Jesucristo en la tierra, que es llegar a la cruz. Lo cual está bien, pastor, pero lo que yo veo, según la enseñanza bíblica, es que es necesario avanzar con Jesucristo hacia adentro, espiritualmente, claro, hacia adentro del santuario. De otra manera lo perderíamos. Exacto, en el lugar santo. ¿Qué está haciendo Jesús? Sí, en el lugar santo hay 3 elementos. Estuvo después de su muerte, de su resurrección. Ajá. ¿Y dónde está ahora? Apocalipsis 4 y 5 hablan de su ascensión, pero dentro del lugar santo hay 3 elementos que hablan de esta labor del cristiano de buscar la santidad, que es la Biblia, es la oración y la testificación, la mesa de los panes, la mesa del altar del incienso y el candelabro. Pero si nosotros aún nos quedamos allí y no vamos con el estudio de la Biblia hacia adentro, que es a donde Cristo sabemos que ya entró, por esa razón muchas denominaciones se han quedado en una falsa teología. ¿Por qué? Pues porque no han acompañado en el estudio y en espiritualmente a Jesucristo a través del santuario. Porque Jesucristo actualmente ya no está en el lugar santo, sino que está en el lugar santísimo. ¿Y qué importancia tiene de entrar espiritualmente con Jesucristo hasta el lugar santísimo? La importancia es que allí es donde encontramos la vigencia de la ley de Dios y la vigencia del cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Bueno, se puede estar predicando a Jesucristo, lo cual está bien, insisto, pero nos podemos estar olvidando de hablar de que Jesucristo también, además de misericordia, es juicio. Y nos podemos estar olvidando de las grandes verdades escatológicas que están por cumplirse. Porque usted sabe, pastor, que también al terminar este proceso que enseña el santuario,
es también el hecho de que al final el pecado o el gran propósito es que el pecado se colocaba sobre aquel único culpable, ¿verdad? Que es Satanás. Era este macho cabrío que era enviado al desierto. Una vez enviado al desierto, que simboliza los 1000 años. Sí, cuando ya había terminado la expiación, en el día eso es importante. Así es. En el día de la expiación. Era necesario que terminara el proceso. Sí, la expiación ya terminaba. Y entonces aparecía el segundo macho cabrío, que quedaba vivo y que representaría a Satanás durante el milenio y que era llevado al desierto para que allí muriera. Bueno, entonces eso ya confirma lo que decíamos, ¿verdad? De que el remanente no solo se apega a la autoridad de la Biblia, total, no solo es historicista, sino que también mantiene la expectativa de la segunda venida y del triunfo, ¿verdad? El triunfo de la verdad y la destrucción del pecado, ¿no? Al final del milenio. Y entonces, de esta manera, el remanente sobrevive a esos siglos de oscuridad, nace con un renovado estudio de la Biblia y va conformando un mensaje que lo va a llevar a todo el mundo. Así es, qué bonito. El remanente no se estanca solamente en el entendimiento de que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados. El remanente acompaña a Jesucristo al lugar santo. El remanente acompaña a Jesucristo a las grandes verdades del lugar santísimo. Y por esa razón el remanente tiene dentro de su medio que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio en Jesucristo. Así es, hermano Francisco. Y creo que aquí podríamos cerrar esta parte, porque hay una siguiente parte donde vamos a entender con más claridad qué significa el término remanente. Y eso lo veríamos en el siguiente capítulo, donde nos vamos a aproximar a Apocalipsis 12. Así es. Muchas gracias, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos entusiasmados por continuar, pero entusiasmados de que sigas tú también con nosotros en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.